Igual le ubican a Beethoven, Ludwig von Beethoven, un chavito nacido presuntamente un 16 de diciembre de 1770, en la ciudad de Bonn, en el arzobispado de Colonia. Se dice por lo general que dentro de Alemania, pero entonces no era Alemania, era el Sacro Imperio Románico Germánico, una asociación política que pues ni era imperial, ni era romana, y hasta podríamos cuestionarlo de sacra. Pero vaya, que era la Europa del siglo XVIII. ¿Quién se atrevería a cuestionar el status quo? Estatus en el que a la nobleza le gustaba emborracharse mientras escuchaba sinfonías. Tenían la opulencia necesaria para patrocinar a una orquesta que les sirviera de soundtrack a sus juergas. Es por ello que muchos chavitos de los pueblos pequeños iban a probar suerte y tratar de conseguir esos patrocinios con sus dotes artísticos. Pintores, músicos y escultores iban a buscar suerte, a conseguir un mecenas que les pudiera cambiar la vida, o al menos solventarla, para que ellos se pudieran dedicar al arte. Muchos llegaban a tocar a esas puertas, algunos por talento, otros por influencias y uno que otro por obligación. Pues si el niño salía virtuoso, el papá decía, familia, hoy se come. En esas andanzas andaba un chavito de apellido Mozart, igual y lo topan, dicen que la va a romper. Suerte más o menos parecida llevaría nuestro querido Beethoven, nieto de un maestro de capilla, hijo de un tenor y director que por borracho no logró mantener un buen trabajo en su vida, que cuando mostró afición y talento para la música, su padre también pensó en él como un niño prodigio, del cual podría sacar varo a la nobleza. Le empezó a instruir en su formación como músico, pero a diferencia del padre de Mozart, el padre de Beethoven no era tan buen profesor, ni tan buen músico, así que empezó a encargar su educación a otros profesores, mientras lo privaba de una infancia normal. Mentía sobre su edad para que la gente pensara que era un niño aún más virtuoso. Y sí, comenzó a tener patrocinadores, a llamar la atención de la nobleza. Era un chico increíble, un músico virtuoso, que tuvo que crecer casi a la fuerza. Pues a los 17 años, cuando estaba dispuesto a mudarse a Viena, la capital del Imperio Austriaco, la casa de las grandes producciones de Haydn, Gluck y Mozart, tal vez él podría ser el nuevo grande, pero su madre murió de tuberculosis y su padre entró en depresión, además de que, agravando su alcoholismo, se quedó desempleado y casi sin porvenir, dejando a un Ludwig prácticamente huérfano, que aunque tenía sus hermanos, pues no era lo mismo. Ese de ahí es Beethoven, un chico que no nació en una familia rica, pero tampoco en la miseria. Aunque sí en un origen humilde, pues aunque el apellido suene pomposo, se cree que proviene de comunidades rurales en Países Bajos, vaya, que era un apellido de granjeros, que tal vez vivió una infancia eclipsada, pero que fue bendecido con una gran habilidad para la música, y por si no pudiese llover más sobre mojado, es por esos años que empieza el que sería el gran sufrir por el resto de sus días, empezó a quedarse sordo. Se difiere en cuanto a cuándo fue que empezó este sufrir en la vida de Ludwig, pues en realidad él hizo todo lo posible por mantenerlo como algo oculto. Él no quería que la gente se enterara de que el gran músico en ascenso, aquel gran pianista que se estaba forjando fama en Viena, estaba quedando sordo. En realidad es hasta que este mal comienza a ser más progresivo que él acude a la opción de aislarse para obtener tratamiento, a la vez que empieza a manifestar a sus amigos cercanos el mal que le aqueja, y del cual se expresa como la peor maldición que le puede caer encima a un músico. Pero a pesar de tal maldición, Beethoven tuvo periodos fructíferos como profesor de piano y los editores empezaron cada vez más a buscar sus obras. Y lo más impresionante es que es en esta etapa de su vida en la que vemos nacer sus primeras grandes obras, sus primeras sonatas para piano, sus primeras 2 sinfonías, sus primeros conciertos para piano y demás música de cámara. A Beethoven le tocó vivir en una época de cambios. Cuando nació, su lugar natal pertenecía al Sacro Imperio, pasó a ser parte de la Confederación del Rin, que después sería la Confederación Alemana, y él no era indiferente ante todos estos cambios sociales y políticos, al contrario, le tocó vivir los efectos políticos de la Revolución Francesa y las subsecuentes guerras napoleónicas. De hecho, su Sinfonía número 3, conocida como la Heroica por su característica sonoridad, Beethoven la dedicó a Napoleón Bonaparte, pues lo consideraba un revolucionario, un libertador, aunque cuando Napoleón se proclamó emperador y empezó su campaña militar contra todo mundo, Beethoven se arrepintió de la dedicatoria y enfurecido la borroneó de su manuscrito. A pesar de ello, Beethoven no cambió dentro de sí. Él era un idealista, una persona que creía en la libertad. Él no se consideraba inferior a la nobleza. Lo podemos ver claro por las veces que le anduvo tirando el perro a chicas burguesas y esposas de nobles, pero también por la manera en la que él se dirige al hablar con esas personas, y ante las trabas que esta gente ponía por sus costumbres clasistas. Ludwig respondió,
Usted es príncipe por azar, por nacimiento. En cuanto a mí, yo soy por mí mismo. Hay miles de príncipes y lo sabrá, pero Beethoven solo hay uno. Pero hubo un momento, entre esos años que podrían parecer de esplendor y progreso para su persona, que en sus retiros a algún pueblo para tratar de frenar su sordera, ésta agravó, y entre sus notas al piano se interponía un zumbido permanente y un dolor por los sonidos fuertes. Él comenzó a aislarse cada vez más de la gente, encerrado en su habitación cayó en depresión e inició su alcoholismo. Eso sumado a que los médicos que lo trataban no daban esperanzas y en algunos casos sus tratamientos extraños como meterle sustancias irritantes a los oídos, pues solo adelantaban lo inevitable. Esto sumado a que Ludwig no gozaba de una salud envidiable, pues además de la sordera, padecía de alteraciones gastrointestinales, problemas en sus articulaciones y afecciones en sus bronquios. Parecía el fin. Fue en uno de sus retiros, en el pueblo de Heiligenstadt, que escribió un testamento para sus hermanos. Vosotros, que pensáis que soy un ser odioso, obstinado, misántropo, o que me hacéis pasar por tal, ¡qué injustos sois! Ignoráis la secreta razón de lo que así os parece. Pero pensad tan solo que desde hace casi 6 años he sido golpeado por un mal pernicioso que médicos incapaces han agravado. Decepcionado de año en año en la esperanza de una mejoría, forzado a terminar considerando la eventualidad de una larga enfermedad, cuya curación, de ser posible, exigiría años. Nacido con un carácter ardiente y activo, inducido a las distracciones de la vida social, he debido muy pronto aislarme, vivir lejos del mundo, en solitario. A veces creía poder sobrellevar todo esto. Oh, cómo he sido entonces cruelmente llevado a renovar la triste experiencia de no oír más. Y sin embargo, no me era posible decir a los demás, hablad más fuerte, gritad, porque soy sordo. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. Ah, me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí. Y así he prolongado esta vida miserable. Ya está hecho. Con alegría voy al encuentro de la muerte. Si viene antes de que haya tenido ocasión de desplegar todas mis posibilidades para el arte, entonces llega demasiado pronto para mí. A pesar de mi duro destino, y me gustaría que no fuese más tardía, sin embargo, aún entonces sería feliz. ¿No me librará ella de un estado de sufrimiento sin fin? Ven cuando quieras, voy animosamente a tu encuentro. Adiós, y no me olvidéis del todo en la muerte. Solo leí algunos fragmentos de su testamento, pero todo esto no detuvo a Beethoven. Justo después de eso, y cada vez más sordo y menos sano, empezó una gran época para su música, la época en la que se volvió un mito para la sociedad vienesa. El hombre mezquino de cabellos desarreglados, barba descuidada que rara vez sale de su estudio, deambula por el campo, se muda de casa cada 3 meses, del cual las editoras se pelean la exclusividad de sus composiciones, sus estrenos son hitazos y su calidad musical es cada vez mejor. Ese Beethoven, de lejos arrogante, mezquino y altanero, pero de cerca frágil y sufriente, es el que se volvió leyenda. El que escribió en una carta a su natal Bonn que lo había logrado, ganaba el dinero suficiente con su música como para no andar recibiendo migajas de los nobles. El Beethoven que compuso la Sinfonía del Destino y se enfrentó de cara a este destino, su Sinfonía número 5 con el famoso el increíble cuarteto de cuerdas número 8, su espléndida ópera Fidelio, el concierto para piano Emperador, un Beethoven del que sus vecinos se daban cuenta que la fuerza con la que tocaba el piano era cada vez mayor. Uno que cuando lo que escuchaba de su piano era ya tan bajo, lo que hizo fue meter una varilla en la caja del piano para ponerla entre sus dientes para poder sentir las vibraciones de las notas, que pidió a un amigo suyo inventorle fabricar algunas trompetas para sus oídos, que con sus personas más cercanas como su alumno Karl Czerny o su sobrino Carl van Beethoven, quien era como su hijo, su heredero, tuviese que comunicarse con ellos a través de cuadernos, pues ya no les escuchaba. Es en esta recta final que un Beethoven ya completamente sordo, con el hígado deshecho y un deprimente sistema inmune,
que compone el cuarteto de cuerdas número 16. El Beethoven que se terminó de consagrar con esa novena sinfonía, que sí, puede llegar a parecer un cliché hoy en día, pero algo impresionante de Beethoven es que aunque su vida era decadente y sus hábitos no eran los mejores, su música siempre fue brillante, esperanzadora, cuidada al detalle, con un toque de solemnidad y con un decoro digno de contemplar. Y esta sinfonía, que a nuestros días es considerada un símbolo de la libertad, una de las obras más importantes de la historia de Occidente y un patrimonio cultural. Beethoven no era un compositor descuidado y esporádico, era cuidadoso de su obra, tenía cuadernos llenos de tachones, bocetos, ideas, y cada una de sus obras en este periodo de su vida seguramente fue pensada y repensada varias veces, hasta encontrar la versión definitiva. Pero bueno, en marzo de 1827, tras noches de agonía por fallas en sus órganos, Beethoven entró en coma para no volver a despertar. Cirrosis, insuficiencia hepática, envenenamiento por el plomo de todos sus tratamientos médicos, hay varias fuentes, pero el hecho es que Beethoven había dejado este plano. Se llevó a cabo el funeral de todo un rockstar. Más de 20,000 personas se reunieron para despedir a Ludwig y se tocó el requiem de Mozart. Ludwig tal vez pudo ser una persona grosera, a veces pedante, ermitaña, era un mujeriego y su sífilis no creo que haya sido por santo. No se sabe de hijos reconocidos, pero él incluso decía que es mejor no hablar tanto de un niño porque la gente empieza a sospechar que es tuyo. Algunos hasta se han de atrever a decir que su música es aburrida, que anden a componer sordos, afligidos y deprimidos, a ver qué sale. Porque tenías razón, Ludwig. Beethoven solo hay uno. Feliz cumpleaños número 250.